Propiedades de los números. Le- como todos sabemos en la como todos sabemos en todo hay reglas, ¿verdad? Entonces hasta en la matemática tenemos reglas. Miremoslo como que si fuera esto un juego. Por ejemplo, el juego de las escondidas, las reglas son contar y mientras cuenta uno se esconde. Entonces es lo mismo que sucede con lo que son las matemáticas. An- Antes de, yo recomiendo que antes de empezar a hacer todos los procedimientos, todos los temas, es muy necesario conocer primero cuáles son las reglas, ¿verdad? O en este caso las propiedades de los números. Entonces, la primera propiedad que tenemos es la propiedad conmutativa. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad conmutativa? Dice que el orden en que se hace la suma o multiplicación no modifica el resultado. Es decir, si nosotros tenemos una suma de A más B, es lo mismo que dijéramos B más A. Ahora usted se preguntará por qué uso letras en lugar de números. Lo que pasa es que en la matemática vamos a tener algunas veces, o muchas veces por así decirlo, eh, números que no conozcamos. Entonces, para representar un número que yo no sé cuál es, voy a utilizar una letra. En este caso yo estoy utilizando la letra A. La letra A puede ser cualquier número, pero yo no sé cuál es. Entonces, no se preocupe, aunque como las letras son letras, pues no se pueden operar. Es decir, o sea, la A no la puedo convertir en una B solo porque yo quiera, sino la A siempre va a ser la letra A. Entonces, cuando usted no sabe una letra, qué es lo que significa, solo la vuelve a copiar para representar que sigue ahí. Entonces, continuemos. Tenemos A por B, es lo mismo que decir B por A. Retomando lo que es la propiedad conmutativa, que el orden de la suma o multiplicación no afecta al resultado. Aquí ya tenemos números. 2 más 3 es 5. Y es lo mismo que decir 3 más 2, que siempre va a ser 5. Igual pasa en la multiplicación. 3 por 2 son 6, que es igual a 2 por 3, que siempre van a ser 6. Esto es la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa dice, el orden en que se sumen o multipliquen tres o más números no afecta el resultado. Asociativa de eso, ahí que su nombre lo dice, que es asociar. Por ejemplo, tenemos A más B más C. Entonces, A más B más C es lo mismo que nosotros pusiéramos dos paréntesis entre A más B y luego sumar la C, que es igual a decir que tuviéramos primero la B más C y luego sumar el A, que es también lo mismo que decir A más C y luego sumar la B. Lo mismo pasa en la multiplicación. Tenemos A por B por C, que es lo mismo que A por B y luego multiplicar C, que es lo mismo que primero multiplicar B por C y luego la A, y que es lo mismo que multiplicar A por C y por último multiplicar la B. Estamos asociando. Aquí queremos evaluar primero. Entonces aquí ya tenemos números. Tenemos 2 más 3 más 1. 2 más 3 son 5, más 1 6. Entonces, si asociáramos primero 2 más 3, si sumamos 2 más 3, nos da 5. Y luego más 1, 6. Entonces aquí 6, aquí también nos da 6. Y si asociáramos primero 3 más 1, nos da 4 más 2, 6 también. O sea, en los tres nos va dando el mismo resultado. Y si sumamos aquí, 2 más 1 son 3 y más 3 son 6. O sea, el orden en que se sumen 3 o más números no afecta el resultado. Lo mismo pasa con la multiplicación. 3 por 2 son 6, por 1, 6. Entonces aquí multiplicamos 3 por 2 son 6, por 1, 6. Si multiplicamos aquí 2 por 1 nos da 2. Multiplicado por este 3 nos da también 3 por 2, 6. Y si hacemos lo mismo aquí, 2 por 1, 2 por 3 también nos va a dar 6. Eso es lo que es la propiedad asociativa. No importa cómo operemos en la suma y en la multiplicación, tres o más números no va a afectar el resultado. Ahora tenemos lo que es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva lo que nos quiere decir es de que vamos a tener una operación y como esta, que es una, que entre paréntesis hay una suma y afuera la multiplicación, y vamos a distribuir el que está multiplicando a la suma de los números. Es decir, el A lo voy a distribuir entre B más C. Entonces tengo A
multiplicado por b más c. Entonces agarro el a y lo multiplico con el b. AB. Coloco el signo más y luego agarro otra vez el a y lo multiplico con el c. Me queda AC. Entonces la respuesta sería AB más C. ¿Qué pasa si tenemos 3x más 4x? Entonces podemos distribuirlo como así. Sacamos de esta suma, sacamos la x. Como son iguales, sacamos la x. Y ponemos en suma lo que no es igual, que es el 3 y el 4. Y lo sumamos. Entonces sumamos 3 más 4, son 7. Y solo copiamos la x, que nos queda 7x. Miren, de la propiedad distributiva no se preocupen, eso se verá más adelante cómo es que se aplica, porque la propiedad distributiva se aplica más en lo que son los polinomios, en lo que es el factor común. Pero ahorita, como solo estamos operando números, no se preocupe tanto. Pero igual le quiero dar una demostración de cómo se puede aplicar la propiedad distributiva. Por ejemplo, tenemos aquí 3 más b multiplicado por 2 más c. Entonces distribuir significa que voy a distribuir este 3 con estos dos dígitos. Y luego este b con estos dos dígitos, como tengo a continuación. El 3 lo voy a multiplicar con el 2, que está aquí. Luego el 3 lo voy a multiplicar con el c, que está aquí. Luego el b lo voy a multiplicar con el 2, que está aquí, b por 2. Y por último el b lo voy a multiplicar con el c. Y todo esto lo voy a separar siempre con una suma, si es que tengo dos signos más. Porque pues esto sí puede variar, si tuviera signos diferentes. Que esto se verá más adelante. Entonces me queda 3 por 2 más 3 por c más p por 2 más p por c. Simplifico, 3 por 2 son 6. 3 por c es 13, porque lo puedo colocar así. Pues no necesariamente tengo que colocarle el signo de multiplicación, solo con que los junte yo ya sé que es una multiplicación. Pero esto solo pasa con las letras, con los números no, porque si por ejemplo yo hubiera agregado, juntado el 3 y el 2, lo podría leer como un 32 y eso no tiene sentido. Entonces solo pasa con las letras que se juntan. Sigo, más b por 2, 2b. Como les dije, aquí apliqué la propiedad conmutativa. Yo puse primero el 2 y luego el b. Y aunque hubiera puesto b por 2, no afecta el resultado. Y por último, más b por c, que es bc. Eso es lo que es la propiedad distributiva. Distribuir. Propiedad de identidad. Se le conoce la propiedad de identidad al que tiene 0. Es la identidad que tiene 0 en la suma y el 1 en la multiplicación. La identidad es el número 0 para la suma y el 1 para la multiplicación. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, que todo número que le sume 0 va a dar ese mismo número. Por ejemplo, a más 0, que es lo mismo que decir 0 más a, propiedad conmutativa, es igual a, el mismo número. Aquí ya ponemos un número. 2 más 0 es lo mismo que decir 0 más 2, que es igual a 2. ¿Qué pasa con la multiplicación? La identidad de la multiplicación es el 1. Todo número multiplicado por 1 va a dar ese mismo número. A por 1 es lo mismo que decir 1 por A, que es igual a A. A por 1 es A. Entonces ahora tenemos 2. 2 por 1 es igual a 1 por 2, que es igual a 2. El mismo número. Esto es lo que es la propiedad de identidad. Propiedad inverso aditivo. El inverso aditivo es encontrar el opuesto de un número. Es decir, tenemos un número A y su opuesto va a ser el menos A. ¿Por qué? Porque A menos A es igual a 0. Nos tiene que dar 0. El inverso aditivo de menos B es B. ¿Por qué? Porque menos B más B es igual a 0. Esto está en letras. Pero miremos con los números para que lo entiendan mejor. 5 es, el inverso aditivo de 5 es menos 5, porque 5 menos 5 da 0. Y el menos 3, el inverso aditivo es 3, porque menos 3 más 3 da 0. Este inverso aditivo lo van a ver mucho en lo que es en la parte de polinomios, porque va a haber, por ejemplo, una parte que diga x menos x, y usted va a saber que como x y el inverso aditivo es menos x, nos va a dar como resultado 0.
Entonces, por eso es muy importante conocer las propiedades de los números antes de poder avanzar a lo que es el álgebra. Propiedad de inverso multiplicativo. Para cada número real existe un número 1 menos a. Es decir, el inverso multiplicativo lo que queremos es que nos dé 1. Entonces tenemos a multiplicado por 1 partido a es lo mismo que 1 partido a por a. Aquí estoy igual aplicando la propiedad conmutativa, solo le cambié el orden, que es lo mismo que decir a partido a. Note que eso es lo que pasa cuando hay un inverso multiplicativo. El a, el a lo puedo juntar. O sea, si yo tengo una multiplicación, este a, yo lo puedo multiplicar por este 1. Y si se recuerdan, estoy aplicando la propiedad de identidad. A por 1 me va a dar a. Entonces por eso es que me queda así, a partido a. Y sabemos que todo número dividido por ese mismo número siempre nos va a dar 1. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es que a dividido a nos queda 1. Mírenmelo con números, ¿qué es lo que pasa? 2 por 1 partido 2. Es lo mismo que decir 1 partido 2 por 2. Entonces voy a este 2 lo puedo multiplicar por este 1 y subirlo aquí arriba. Cuando es así, solo se puede multiplicar por la parte de arriba, no con la de abajo, solo con la de arriba. Entonces ya me queda 2 partido 2. Y ya sabemos que 2 partido 2 o 2 entre 2 es igual a 1. Eso es el inverso multiplicativo. La multiplicación 0, ¿qué es lo que pasa? Que todo número multiplicado por 0 siempre va a dar 0. A por 0 es igual a 0. B por 0 es igual a 0. No importa si es una letra, siempre va a ser 0. Si es un número, va a ser 0. 3 por 0, 0. Entonces aquí puse una división. 3 partido 4 por 0, ¿cuánto da? Como les dije, todo número multiplicado por 0 siempre va a dar 0. Igual aquí, yo puse A por B partido CD. Aunque tenga toda esta expresión, siempre que yo lo multiplique por 0 me va a dar 0. No importa que tenga yo de este lado. Todo lo que multiplique por 0 da 0. Propiedades de la división. Entonces la división en aritmética comúnmente se conoce como B dividido entre A. Que esto es lo mismo que decir A dividido B, A partido B o A partido B. O sea, estas son las formas de hacer esta división. Y pónganle en el álgebra ya no se utilizan estas dos formas. Ya no se utilizan. Ahora lo que se utiliza es de este tipo, en diagonal. Pero esto ya más común encontrarlo de esta forma, que es una representación de una fracción. Lo que es una división o un cociente, que es el verdadero nombre. Entonces, en las propiedades de la división tenemos... Entonces, en el cociente o división AB se define como, si yo tengo AB, es lo mismo que decir A por 1 partido B. No sé si se da cuenta que estoy haciendo al revés de lo que estaba haciendo aquí. Miren, aquí tengo A partido A. Entonces lo que estoy haciendo es separarlo, porque eso se puede hacer en las divisiones. El A que tengo aquí yo lo puedo extraer y aparte tener el cociente que es 1 partido B. Yo puedo separar una división. Yo la puedo separar de esta forma para hacer una multiplicación. ¿Por qué se hace así? Porque es muy importante cuando nosotros queremos hacer simplificaciones. Y esto se ve más en lo que es el álgebra, ¿verdad? Se hace este tipo de operaciones que se desglosan, se separan. Miremos lo que pasa con números. 6 partido 3. Entonces el 6 que tengo aquí arriba yo lo puedo extraer y sacarlo. Y me puede quedar 6 por 1 partido 3. Y por último tenemos estas propiedades. Todo aquí, este 0 dividido a. Todo número que esté así siempre me va a dar 0. Por ejemplo, aquí yo le puse 0 partido 5 por 3 por a. No importa que yo tenga esto, siempre me va a dar 0. Si aplicamos la propiedad, podríamos verlo de esta forma. Como me hace lo mismo que yo dijera 1 dividido 5 por 3 por a. Todo eso multiplicado por 0. Y como se acuerda ahí en la propiedad anterior,
todo número, no importa qué grande sea, multiplicado por cero, siempre me va a dar cero. Es por eso que queda de esta forma, en cero. Ahora, ¿qué pasa con la división? Todo esto es lo que les quiero explicar aquí. Todo número dividido él mismo siempre me va a dar 1. No importa que sea. Todo número dividido él mismo siempre va a ser 1. Aquí les puse el ejemplo. A por 3 por B es lo mismo que decir A por 3 por B. Que todo esto dividido entre esto siempre nos va a dar 1. Por ejemplo, tenemos esto. Esto es lo mismo que nosotros hiciera. Aquí es donde se empiezan a aplicar las propiedades vistas anteriormente. Porque yo puedo hacer esto. Yo estos números los puedo separar de esta forma. A partido A multiplicado por 3 por después dividido 3 dividido multiplicado, perdón, por P partido B. Entonces, si operáramos cada uno, A dividido A nos da 1, porque eso es lo que les estaba diciendo en esta propiedad, que todo un número dividido el mismo siempre va a ser 1. Entonces, A dividido A nos da 1, multiplicado por 3 por dividido 3 nos va a dar 1. 3 dividido 3 da 1. Multiplicado por B dividido B, que nos va a dar 1 también. Entonces, si multiplicamos los 3, 1 por 1 por 1 nos va a dar igual a 1. Eso es lo que es la propiedad de la división con él, dividiéndolo por sí mismo. Entonces, esas serían las propiedades. Gracias por su atención.